Jesucristo, roca eterna. Éxodo capítulo 31, versículo 18, nos dice la palabra de Dios así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Los capítulos 30 al 32 del Éxodo representan un punto de inflexión en la historia de la redención. Mientras en la cumbre del Sinaí Dios revela el diseño detallado para habitar entre su pueblo, el tabernáculo, en la llanura del pueblo desespera y fabrica un ídolo, el becerro de oro. Este contraste nos revela la tensión constante entre la santidad de Dios y la fragilidad del corazón humano. Estos representan uno de los contrastes más dramáticos de toda la Biblia: la gloria de la comunión divina frente a la tragedia de la apostasía humana. O sea, pasamos de la máxima instrucción sobre la adoración a la crisis de fe más grande del pueblo en el desierto. Bendito sea Dios. Éxodo capítulo 30. El diseño de la intimidad. Dios da instrucciones finales sobre el altar del incienso, versículos 1 al 10. La fuente de bronce, versículo 18 al 21, y el aceite de la unción, versículos 22 al 37. El versículo 1 nos dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. El versículo 18: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Versículo 25: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Amén. Alabado sea Dios. El incienso, que debía arder continuamente, simboliza la oración y la intercesión que asciende a Dios. No era un aroma cualquiera, era una fórmula sagrada que nadie podía imitar para su uso. Nos dice el versículo 37: como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Amén. Esto nos enseña que la adoración no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios, a su nombre gloria. Éxodo capítulo 31 inicia con la designación de Bezalel, lleno del Espíritu Santo, recordándonos que incluso el arte, el diseño o el trabajo manual, cuando son guiados por el Espíritu Santo, son actos de servicio sagrado. Bendito sea Dios. Éxodo capítulo 32, la crisis de la impaciencia. Mientras Moisés recibe las tablas de la ley, el pueblo, desesperado por la demora, fabrica un becerro de oro como excusa, generando el pecado. Versículo 1 nos dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros, dijo el pueblo. Amén. Es la ruptura inmediata del primer mandamiento, allá en Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Aquí vemos la esencia de la idolatría, el deseo de controlar a lo divino. Aarón, cediendo a la presión social, moldea el becerro de oro, versículo de 2 al 4. Lo trágico es que intentaron llamar esa celebración fiesta para Jehová, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 32, versículo 7 nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 9 al 10, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Amén. La intercesión. Vamos a analizar la respuesta inmediata de Moisés. Ante la justa ira de Dios, Moisés no se aparta, sino que intercede. Llega incluso a ofrecer su propia vida más adelante cuando dice: perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro, en el versículo 32. La sombra de la cruz. Este es el acto
Moisés figura a Jesucristo que intercede por nosotros. También lo vemos en Hechos capítulo 7, versículo 25. Éxodo capítulo 32, versículo 11 nos dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué te encenderá su furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? Amén. Mientras el pueblo merecía el juicio por su pecado de idolatría, el mediador abogaba por misericordia basada en las promesas hechas a los patriarcas, no en los méritos del pueblo. Alabado sea Dios. Éxodo 32, 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la estanza, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Amén. La ruptura de las tablas por parte de Moisés no fue solo un arranque de ira. Fue la representación física de un pacto que el mismo pueblo ya había roto, faltando a los mandamientos dados por Dios. El capítulo 32 nos muestra lo rápido que el corazón humano se desvía cuando no ve resultados inmediatos o cuando la respuesta parece tardar. Moisés baja del Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al acercarse, el estruendo que escucha no es de guerra, sino de cantos y desenfreno. Al ver el becerro y la estanza, la ira de Moisés se enciende, arroja las tablas, rompiéndolas al pie del monte. Acto seguido, quema el ídolo, lo muele hasta hacerlo polvo, lo esparce en agua y obliga a los israelitas a beberla. Al confrontar a Aarón, este ofrece una excusa débil, alegando que el oro saltó del fuego convertido en bronce. El juicio de los levitas, versículo 25 al 29. Viendo que el pueblo estaba fuera de control y expuesto a la vergüenza ante sus enemigos, Moisés se pone a la puerta del tabernáculo y lanza un desafío. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. La tribu de Leví responde al llamado. Por orden divina, recorren el campamento eliminando a los instigadores de la rebelión, resultando en la muerte de unos 3,000 hombres. Por esta fidelidad radical a Dios, por encima de los lazos de sangre, los levitas son consagrados al servicio del Señor. A su nombre, gloria. La intercesión y la sentencia, versículos 30 al 35. Al día siguiente, Moisés regresa ante Jehová reconociendo el gran pecado del pueblo. Es un gesto de amor sacrificial. Pide a Dios que los perdone y si no, que lo borre a él mismo de su libro. Dios le responde que solo el que peque será borrado de su libro, pero acepta que Moisés siga guiando al pueblo hacia la tierra prometida, aunque bajo la advertencia de que el pecado no quedará impune. Nos dice Éxodo capítulo 32, versículos 34 al 35, así. Ve pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Amén. Concluimos. Éxodo capítulo 30 al 32 nos deja una advertencia y una esperanza. La advertencia es que la impaciencia es la cuna de la idolatría. Cuando dejamos de ver a Dios en lo cotidiano, tendemos a fabricar nuestros propios apoyos. Y la esperanza es que a pesar de nuestra infidelidad, contamos con un intercesor, Jesucristo, que sostiene el pacto. La santidad de Dios y su justicia se encuentran finalmente en la gracia que permite al pueblo seguir su camino hacia la tierra prometida. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hoy nos acercamos a ti reconociendo que solo tú eres el único Dios verdadero. Perdónanos, Padre, por las veces en que nuestra impaciencia ha fabricado becerros de oro, por esos momentos en que hemos buscado seguridad en las cosas visibles y no en tus promesas. Ayúdanos a no ceder al desenfreno del mundo y a mantenernos firmes cuando hagas el llamado a trabajar en tu obra. Te damos gracias por el incienso de la oración que podemos elevar a tu presencia y te pedimos, Señor, que nos limpies de todo pecado con la sangre de Cristo y nos laves en la fuente
de tu palabra para que podamos servirte con manos puras y un corazón sincero. Gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro Redentor, nuestro intercesor ante el Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.